Ateos y no ateos, bienvenidos. Una buena noche, bienvenidos. ¿Se habrá solucionado lo del audio? Alguien que amablemente nos avise si está sonando todo sin novedad. Ahora sí. Gracias, gracias. El tema de esta tertulia de hoy día, el libre albedrío. Después de todo, ¿un invento? ¿Es real? No sé, filosofemos un poco. Veamos a qué conclusión podemos llegar desde tus conocimientos, desde tus creencias. No sé, pero el libre albedrío, a veces muy mal utilizado, ¿no? O sea, Dios es el que hace todas las cosas buenas, pero cuando sucede algo malo no es Dios, es el libre albedrío. Hasta pareciera que el libre albedrío tiene más poder que el mismo Dios. Bueno, ahí existirá un montón de justificaciones para decir que no, es que Dios no interviene, es que Dios sí quiere, pero como somos tan insignificantes, entonces no hace nada. Bueno, después de todo, puede haber un millón de justificaciones sobre eso, pero el libre albedrío como tal, ¿existe? No sé si se han puesto a pensarlo por un momento. Ya saben, bienvenidos, el micrófono queda abierto para las personas que quieran conectarse. Y el tema de hoy, el libre albedrío. Suced, bienvenida, buenas tardes. Hoy vamos a conversar un poquito sobre el libre albedrío. Libre albedrío o libre elección. Es la creencia, aquella doctrina filosófica según las cuales las personas tienen el poder de elegir. ¿De veras tenemos el poder de elegir? No sé, veámoslo desde distintos puntos de vista. Hasta desde el punto de vista creyente, o sea, en realidad, supuestamente Dios es omnisciente, o sea, significa que lo sabe todo. Pero de cierta manera, cuando usamos nuestro libre albedrío, según unos creyentes no sabe que íbamos a escoger eso, porque escogimos nosotros. Según otros creyentes sí sabe que íbamos a escoger eso, entonces no es libre albedrío, porque después de todo, ¿qué libre albedrío si ya está predestinado lo que tenemos que hacer? Veamos, ¿qué conclusiones llegamos? Filosofemos un rato. La ilusión del libre albedrío. ¿El libre albedrío realmente existe? Veamos. Bienvenido a la gente que se va conectando. Este espacio es para ustedes y por ustedes, así que bienvenidos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De Guayaquil, Ecuador. Guayaquil, Ecuador. El tema de hoy, libre albedrío. ¿Qué es más o menos para ti el libre albedrío? Es tener la posibilidad de elegir libremente lo que nosotros queramos o nos dé la gana, básicamente. Ya. En tu caso, ¿eres ateo o no ateo? No ateo. Según tu cosmovisión, un poquito es que Dios es este ente que te permite, como tú lo explicaste, tomar decisiones sobre tus acciones, ¿no es cierto? Claro, de hecho todas las decisiones que nosotros tomamos siempre tienen una serie de consecuencias, efectos, ¿no? Sucesos. Entonces, depende Pero no, siempre pero has de lo que notado, nosotros decidamos en su momento. ya perfecto, tengo un eco, no sé si puedes solucionarle. Ya. Creo que ya fue. ¿Ahí está bien? Perfecto, te Ya. agradezco mucho. Verás, te iba a decir, de todas maneras, nada garantiza que tú hagas cosas buenas y el resultado sea algo bueno, ni tampoco que hagas cosas malas y el resultado sea algo malo. O sea, esto en realidad es totalmente indiferente. Puede ser alguien bueno y Claro. termina pasándote cosas malas y puede ser alguien malo y termina pasándote cosas buenas. Claro. En cuanto a la decisión Lo, como tal, el libre albedrío, eh, se supone que Dios es omnisciente, o sea, lo sabe todo. ya. Si es que lo sabe todo,
Entonces, ¿cuál libre albedrío? Después de todo, ya sabía lo que tú ibas a escoger. Claro, sí, pero, o sea, una cosa es que él sepa y otra cosa es que intervenga. Ah, no, perfecto, claro, Nosotros, totalmente. nosotros podemos voluntariamente, internamente nosotros elegimos dependiendo a lo que nosotros queramos, nuestro conocimiento, o lo que necesitamos en teoría, ¿no? Entonces, a base de eso nosotros elegimos. Es, ¿cómo te digo? O sea, nosotros somos conscientes de lo que estamos eligiendo, de lo que estamos haciendo. Somos conscientes y eso es básicamente algo innegable, ¿no? O sea, A yo soy ver, consciente de hasta ahí estoy lo de que acuerdo quiero, lo que contigo. proyecto, lo que deseo. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una cuestión. Y para salir un ratito de Dios, porque el objetivo no es ese. Pero de todas maneras, dices Dios no interviene, o sea, tienes elecciones y al final de cuentas la decisión que tomes, Dios ya sabe que vas a tomar, pero Dios no interviene. Entonces, después de todo, si somos francos con nosotros mismos, Dios no interviene en nada en realidad. Ya. A ver, de lo que yo creo es que si uno le da la oportunidad de que Dios intervenga, Él lo puede hacer. ¿Cómo? Si nosotros le damos esa apertura. Eh, bueno, como por ejemplo, lo que yo creo es que podemos dejar, digamos, nuestros problemas, nuestras cargas a Dios, pero siempre, obviamente, obrando nosotros mismos lo que nosotros queremos hacer. O sea, O sea, después de Dios todos nos nosotros da, mismos. digamos, esa paz o esa tranquilidad de forma espiritual hablando, de ayuda, ¿no? O Ya. sea, hablando en forma Dejándole, espiritual, me refiero. sí, sí, comprendido. Dejándole de un ladito a Dios como el que según nos cuenta la creencia cristiana, es el que nos dio la libertad, este libre albedrío, ¿no? Pero después de todo, ya no hablando desde el punto de vista de la creencia, sino vamos al hecho como tal. En realidad tenemos libre albedrío. ¿Por qué va mi pregunta? A ver, suponte si yo te digo, mira, tengo aquí dos helados, uno de vainilla y uno de chocolate. Por ejemplo, ¿cuál escogerías tú? El de vainilla. Ya, perfecto, chévere. Pero, ¿cuál es el sabor que más te gusta a ti en general? Eh, el de fresa. Ya, perfecto. Por ejemplo, vamos al hecho de algo. Si es que yo te digo, oye, mira, tengo estas dos opciones, pero a gusto tuyo o preferencia tuya, quisieras una tercera, pero no la hay, si no coges de lo que te queda, ¿realmente estás haciendo uso de tu libre albedrío? Mm, yo creo que existen dos opciones, ¿no? Ya, El bien y el mal. Yo creo que no existe una tercera opción, o el más o menos, o el fue sin querer, o bueno, Dios ve muchas las intenciones en nuestro corazón para ver hacia dónde vamos, ¿no? Eso depende, pero de que existe un mal, existe un bien, no veo una tercera opción. Ahora, Dios nos da la oportunidad de elegir su amor o no elegir el amor de Él, ¿no? No sé ya. cuántas opciones pueden haber. Oye, pero por ejemplo, Mm. ahorita le pones así, tú lo encerraste más, chévere. Nos da la opción de quererlo a él o no quererlo a él. No hay una tercera opción. Y tampoco no se me ocurre una tercera opción. Entonces, tomando en cuenta que tenemos esa libre elección de seguirle a él o no seguirle a él, una es mala y otra es buena. Eh, a ver, yo como creyente, eh, yo elegí el amor de Dios. Ahora, hay personas que no eligen el amor de Dios Ya. y se hacen realmente lo que ellos quieren, o sea, y ellos hacen lo que quieran. Nada se los impide. Ellos pueden creer en quien quieran creer, ellos pueden elegir lo que quieran elegir, digamos, Pero Elías, en lo que quieren ser en el en, futuro. en concepto, seas creyente o seas alguien que acepta a Dios
tu mente, en tu corazón, o seas alguien que no aceptas a este Dios en tu mente, en tu corazón, o seas un alguien que crees en otros dioses, al final de cuentas, el que toma las decisiones eres tú. Pero me guía un poquito lo que dijiste, me dejó con esa intriga. Tú dices, el que quiere elige seguir a Dios, amar a Dios, aceptar a Dios, y el que quiere no elige. Entonces, en este caso estamos justamente los dos extremos. Tú que eliges amar a Dios y yo que no elijo amar a este Dios. Pero lo uno significa que es algo malo y lo otro bueno. Y si es así, ¿cuál es bueno y cuál es malo? Lo que pasa es que un lado trae consecuencias. Por Las personas que ejemplo, no eligen el amor de ya. básicamente hay muchas consecuencias en el sentido de que hay maldad en el mundo. El egoísmo, el orgullo, la Hay venganza. creyentes, hay creyentes egoístas. Correcto, claro. Hay Ya. creyentes orgullosos. También, sí, Hay exactamente. creyentes vengativos. Claro. Por eso este camino es muy complicado. El camino, o sea, no solamente creer que existe un Dios, sino también creerle a Él. O sea, si yo creo que existe un Dios, digamos, puede ser que en alguna deidad creadora y ya está. Pero yo creo en un Dios específico, ¿no? En este caso, la judía cristiana. Y justamente yo creo todo lo que Él dice, los mandamientos, yo creo en Jesús. O sea, básicamente yo creo todo eso, ¿no? Ya, por supuesto. Pero, por ejemplo, desde ese concepto tuyo, como dices, dirigido hacia un Dios en específico, tú claramente sí lo aceptas. O sea, tú usando tu libre albedrío aceptaste elegir a este Dios. Yo usando mi libre albedrío no acepté a este Dios. Ahora, uno es bueno y otro es malo. Y si es así, vuelvo y te repito, ¿cuál es bueno y cuál es malo y por qué? tú dices, ¿la persona es buena o mala? En realidad, O, termina siendo y ese es el punto al que quiero llegar, termina siendo la persona, porque después de todo, tú dijiste ciertos adjetivos o ciertas cosas malas que tiene la gente, pero lo tiene la gente en general. O sea, no importa si es creyente en el Dios judío-cristiano o es no creyente. Al final de cuentas, podrían tener esas mismas eh, cosas que las podemos ver desde cierto punto de vista malo. Entonces, al final de cuentas, la elección en Dios o la no elección de Dios usando el libre albedrío nos lleva a lo mismo, que no depende si aceptas o no depende si no aceptas. a ver, lo que pasa es que al momento de tú aceptar a Dios, debe de haber un cambio en tu vida. Si realmente estás arrepentido de corazón y lo aceptas realmente. Debe Arrepentirme, por haber ejemplo, ¿de qué? a ver, de tus errores, de tus pecados, yo creo que has Pero no, escuchado no eso sé, muchas veces. por Eh, ejemplo, yo ser no sé consciente, ser consciente, no sé qué error o qué pecado debo ya, tener. O sea, no digo que, puta, perfecto este man, no. Pero, o sea, ¿qué error tengo yo que tal vez no tienes tú que justamente hace la diferencia para que yo debería arrepentirme de ese error para ser aceptado por Dios? Porque a eso ver, es lo que un ya, poquito eso, no comprendo. Suponte claro, me eso dices solo lo sabe arrepentirme, Dios, pero ¿qué? Eso lo sabe Dios. claro, eso lo sabe Él. Por- Él Porque conoce nuestro corazón. después de todo, yo creo que no he hecho ningún mal hacia las personas. Al contrario, Ya, uno de los motivos para hacer este canal es tratar de quitar el pensamiento mágico religioso a la gente y que sea más realista en el hecho de ser responsable de sus actos, ¿no? Para bien y para mal. correcto, claro, Entonces, de cierta efectivamente. manera, considero que no estoy haciendo algo malo, pero automáticamente por no creer o no aceptar a tu Dios con mi libre albedrío, automáticamente muchos consideran que hago algo malo. Entonces, una de las cosas es entender, si tenemos No, el libre albedrío, ya, ¿qué es lo malo? ya. Bueno, la cuestión es que si eres ateo, eso no te hace malo.
si eres cristiano, eso no te hace bueno. O sea, eso es una realidad, ¿no? Porque, o sea, lo que pasa es que el ser humano tiene una tendencia al mal. O sea, eso es una verdad lamentable. Y para mí no hay personas buenas. O sea, no existe una persona realmente buena, porque una persona buena es que siempre hace cosas buenas, ¿verdad? Pero somos seres humanos y fallamos de alguna u otra manera, ¿no? Y también hay que tomar en Y yo cuenta creo que otro existen factor. más acciones buenas y acciones malas. Hay que tomar en cuenta otro factor. Tal vez lo que es bueno para ti sea malo para mí y viceversa. O sea, hasta el concepto de bien y mal depende de Depende, la claro. persona y depende de muchas cosas. Entonces, no podríamos hablar de un bien generalizado ni de un mal generalizado. Yo creo que sí debe haber una objetividad en eso, ¿no? Eh, Porque si no, todos vamos a hacer lo que nos da la gana y vamos a tener la excusa de que, Pero, bueno, para ti es malo, es bueno. pero la O realidad sea, es esa. esa es la realidad, pero no debería de ser así. Yo creo que hay que llegar a una ética objetiva, ¿no? Pero esa ética Que donde objetiva, ¿no realmente, te parece que en realidad la dan las leyes, llamémosle terrenales? Un código penal, un código civil que justamente guía el comportamiento de las personas como tal. Tú como yo de Ecuador, prácticamente podríamos hablar muy parecido de las leyes como tal claro, que nos rigen. Entonces, de es, cierta manera, ese es nuestro código de ética, más no nada divino, celestial, ni bíblico, ni nada. a ver, yo creo que igual las leyes de acá hay personas que les da igual. O sea, hay personas que infringen la ley y realmente no hay justicia, no hay una justicia verdadera. No la hay, no la hay. Aquí no la hay. Yo creo que somos unas personas muy injustas, tanto así, bueno, acá en Ecuador, yo creo que los gobernantes no son, no les gusta la igualdad o la equidad. Ellos Ya, gobiernan solamente para las personas más poderosas y aquí lamentablemente ya. gana, o sea, no es una historia donde gana el bueno, o sea, lamentablemente acá gana el que tiene más poder y los otros, las personas que de a pie, ¿verdad? Son olvidadas básicamente, o sea, O sea, la ley no es, terrenal prácticamente tiene muchas fallas. Y la ley claro, sí, claro, sí. celestial, Yo creo que son cosas un poquito más objetivas, ¿no? O sea, bueno, resumiéndolo en cuestiones del prójimo, no hay que amar al prójimo como nosotros mismos, y yo creo que se resumen muchas cosas, ¿no? En ese amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? pero por ejemplo, O amar algo los que unos a tiene los otros. la cosmovisión cristiana es, por ejemplo, esto de que una persona, no importa el pecado que haya hecho, bueno, según lo que he escuchado de creyentes mismos, que blasfemar al Espíritu Santo es algo imperdonable. Pero, por ejemplo, si perdonan matar, si una persona, un asesino, el último día de su muerte se arrepiente de corazón, puede ser admitido al cielo, porque en realidad lo que Dios busca es gente que se arrepienta de sus actos. ¿Te parece eso Claro. una justicia celestial eh, bien llevada? Eh, a ver, yo creo que si estamos con vida, todos tenemos derechos a rectificar, ¿no? Para mí la sentencia de muerte, digamos, en algunos países no son, para mí va en contra digamos, algunos derechos humanos, pero eso de arrepentirse, tener la oportunidad de rectificar, todos tenemos derechos a eso, porque somos seres humanos y podemos rectificar, podemos arrepentirnos, podemos... Pero una rectificación, por ejemplo, yo estaría de acuerdo en cuanto, por ejemplo, hice algo malo a la sociedad y luego tengo que beneficiar a la misma sociedad que algún rato hice mal. Pero imagínate desde el punto de vista de la creencia en la cual hago algo mal y voy a morir y me arrepiento para llegar a esta supuesta vida eterna, más no para beneficiar a la sociedad que hice el mal. Porque después de todo, ¿de qué me sirve hacer feliz, digámoslo de cierta manera, no bajo el concepto de los creyentes, de qué me sirve hacer feliz a este Dios si después de todo hice infeliz a gente que me rodeaba?
Bueno, la verdad, como tú lo estás planteando, va a morir, ¿no? No tendría esa oportunidad de rectificar, pero si vive y se arrepiente de corazón, sí tendría esa oportunidad. O sea, yo creo que Porque, Dios es un Dios soberano y ya, justo realmente. Una vez me hicieron un ejemplo de que si un ladrón viene a asesinar a mi familia, yo por defenderlo al ladrón lo mato y, y bueno, fue en defensa propia y en mi corazón era simplemente, o sea, lo que yo quería realmente era defender a mi familia, no matarlo. Entonces Dios juzgará referente a eso, de las intenciones de lo que nosotros queramos, lo que nosotros tenemos o lo que queramos hacer, en las intenciones. y las intenciones. Después de todo, imagínate, regresando al punto y para concluir, te agradezco Claro. mucho. El ejemplo que pusiste es interesante. Viene un ladrón y sin querer lo mato. O en defensa de mi familia termino matando al ladrón. ¿Usaste o no el libre albedrío? Por defender a mi familia, matando al ladrón. Claro, claro, tuve que elegir, tuve que hacer algo. Entonces la elección no fue tanto defender, sino matar. Es que depende de la situación. Si él carga un arma y yo de alguna forma tengo que tirarle algo en la cabeza para que no use el arma y matar, eh, o si no quise tirarle al brazo o algo, de alguna forma defender y lamentablemente fallece, entonces mi intención realmente, o mi propósito fue defender a mi familia. Mi propósito no Perfecto. fue asesinar. Pero, Entonces, y ahí el libre albedrío, porque tu elección no era matarle, definitivamente. claro, lo que pasa es que al momento de nosotros decidir algo, pasan una serie de situaciones que realmente en el momento vamos a seguir eligiendo. O sea, el mundo es una serie de elecciones, una serie de decisiones. Dios da libre apertura para que nosotros podamos elegir y hacernos cargo de nuestras propias consecuencias y seguir decidiendo y seguir eligiendo. De eso se trata. Es una forma de crecer como persona, porque si no fuéramos unos robots programados y no tuviéramos la oportunidad de desarrollarnos, de crecer, o sea, Pero al sería, final de cuentas, no habría y sentido. justo mi punto es este, al final de cuentas, no en todo realmente estamos eligiendo. O sea, siempre hay muchas Claro, cosas que suceden que están fuera de nuestra elección. Y es esto es lo claro, que nombramos claro, ahorita fue un ejemplo nada más, pero si nos ponemos a claro. analizar, hay muchas cosas que están totalmente fuera de nuestra elección. Y Elías, agradezco muchísimo tu postura, tu aporte y el haberte animado a conversar en este live. Igualmente, igualmente, amigo. Un abrazo, Estamos pasa ahí. bien. Se ha conectado varias gente, bienvenidos, muy amables, gracias por la acogida. El libre albedrío, el tema de hoy. Bueno, Hola, bueno. ¿cómo vas? Hola, hola. ¿Ateo o no ateo? No ateo. No ateo. Estamos hablando un poquito de libre albedrío. ¿Qué es para ti el La libre máquina, sí. albedrío? Bueno, ¿podría comentarte algo antes de contestarte? No, porque de ahí se salen No, del ok. tema. ¿Qué es No, el pero libre es albedrío referente a para ti? era referente a tu canal, que porque te sigo y poder escuchar todas las cosas que dices. Pero bueno, para mí el libre Buena albedrío, vibra, dale. sí, sí. O sea, me gusta verte por los temas que se platican y todo el asunto, ¿no? Pero para mí el libre albedrío, soy creyente de la palabra de Dios. Para mí no existe. Yo también digo lo mismo. Y no lo digo porque sea ateo, sino que me pongo a analizar un poquito y digo, si es que me pongo a verlo desde el punto de vista creyente, Dios lo sabe todo. Entonces prácticamente nadie tiene libre albedrío porque cualquier cosa que decidas entre A o B o así tengas 3, 4 opciones, Dios ya sabe cuál ibas a elegir. Entonces no estamos hablando de ningún libre albedrío. Ahora lo estaba analizando desde otro punto de vista. ¿En realidad tenemos libre elección en general? Pues de cierta manera no. Muchas de las veces nuestras elecciones
se basan en las circunstancias que tenemos en cada momento. Entonces, ¿cuántos de nosotros, y tú tal vez podrás ayudarme en eso, tenemos ciertos sueños, tenemos ciertas metas que quisiéramos lograr, pero las circunstancias no se prestan para que se den las mismas? No, así es. O sea, nosotros como creyentes, nuestras circunstancias nos van a llevar siempre a confiar en Dios. Entonces nuestras Ya. decisiones están basadas en lo que Dios enseña en su palabra, en todo lo que Él dice, nuestra toma de decisiones en las circunstancias, esa es nuestra base. Pero más que todo un poquito me parece irónico porque si nos ponemos a ver lo que dice Dios en su palabra, dice de todo. ¿A qué me refiero de todo? Por ejemplo, dice que tienes que apedrear a los hijos que se porten mal, que hasta dice que des la otra mejilla a una persona que te ofende. Entonces, como que entre ese espectro que tenemos de elegir una cosa y otra de la Biblia, como que podría ser muy mal interpretada, ¿no? Mira, las leyes del Antiguo Testamento siempre fueron mal interpretadas por los mismos hebreos. Por eso Jesús, en mi experiencia y conocimiento te estoy contestando. Por eso Jesús vino y a la hora de darnos esas enseñanzas nos da una luz de lo que realmente quería Dios y no lo que la interpretación que le dieron los hebreos, como lo que acabas de decir, el del apedrear y todo eso. Pero, por ejemplo, ¿qué interpretación se le puede dar si literalmente te dice que apedrees a tu hijo que se porta mal o es borracho? Entonces, como que no te da mucho chance a que interpretes otra cosa más. Ah, no, porque por eso mismo Jesús vino a darnos una luz del amor de Dios y no a la ley, al amor de la ley, porque bajo la ley sí se aplicaba. Inclusive hay una historia en el Antiguo Testamento donde una persona va y corta leña un sábado y que le consultan a Dios que qué puede pasar con él, ¿no? Porque lo Y lo encontraron matan. cortando leña un sábado. O sea, él en su conciencia fue porque necesitaba esa leña y lo fue y lo hizo, ¿no? Lamentablemente Dios decide que él debería de morir apedreado. En ese caso, si hablamos un poquito de libre albedrío, claramente como que libre albedrío desde el punto de vista creyente tampoco había, ¿no? Porque Dios era el que decía, tienes que creer en esto, estas personas son las que pueden adorar a Dios, estas no, y todo lo demás. Mejor cuando llega Jesús, llamémoslo de cierta manera, ahí empieza un poquito esto, como que al final de cuentas, elijas lo que elijas, al menos nadie te va a apedrear. No, ahorita ya no, porque ya no estamos bajo esa ley. Bueno, ni tanto ahorita. Tome en cuenta que no más de 200 años, pues estábamos hablando de quemar brujas y todo lo demás. Gente que Bueno, se cobijaba en la Biblia. lastimosamente, y te lo vuelvo a repetir, por la mala interpretación de las cosas, de poder llevar el evangelio y ya caer en meterlos a la fuerza, fue lo que provocó todas esas cosas. Oye, y al hablar que tenemos que interpretar de cierta manera la Biblia, ¿cómo podemos confiar en realidad quién tiene la interpretación correcta? Bueno, el consejo está de que tú leas la palabra de Dios, te acerques a una iglesia donde se da la explicación, ¿no? Pero la verdadera interpretación te lo va a dar el Espíritu Santo. Cuando tú lees la Biblia, tienes al Espíritu Santo, Él te da la verdadera interpretación. Porque si hablando de una Ya, interpretación literal, existen un montón de denominaciones y cada denominación tiene una interpretación diferente de cada totalmente. pasaje de la Biblia. Totalmente. Ahora, tú me dices el Espíritu Santo. Claramente es algo que yo no lo voy a poder llevar a cabo porque no solo he blasfemado contra el Espíritu Santo, sino que hasta por mi postura, como que no nos llevamos bien. Entonces el Espíritu Santo no se lleva conmigo, yo no me llevo con él. Pero de todas maneras, no sé si has notado, pero las personas que dicen que han sido eh, intermediarias o que han sido iluminadas con el Espíritu Santo, terminan dando una interpretación casi siempre a conveniencia de lo que necesitan. Bueno, existen interpretaciones mal usadas para el beneficio de uno mismo. ¿Cómo sabes cuál está Digamos, mal y cuál está bien?
Bueno, es que ¿Cómo podríamos darnos tendrías, cuenta? tendrías que tener o sea, una relación con el Espíritu Santo para que tú al leer la Biblia tengas una luz de lo que realmente quiere decir la palabra, ¿no? Entonces, cuando la persona lo lee por conveniencia, pues ya empieza a sacar su interpretación para poder manipular y para poder sacar así dinero, lo que ahorita se le conoce como la doctrina de la prosperidad, por ejemplo. Yo no creo en eso porque la palabra no lo enseña, pero muchos usan pasajes bíblicos, historias bíblicas para poderse avalar a eso y así sacarle el dinero a la gente. Pero ¿no estarían usando su libre albedrío, tal vez? Es que como te repito, yo no podría, porque para mí el libre albedrío no existe. O sea, si yo te dijera que existe, bueno, existe en el sentido en que tú te levantas cada mañana, decides qué ponerte, decides a dónde ir, decides qué hacer. En ese aspecto sí hay libre albedrío, ¿no? Porque tú decides. Pero en sí, la doctrina del libre albedrío te enseña en que tú tienes la capacidad de aceptar o no aceptar a Cristo. Esa es la enseñanza del libre albedrío. En este caso, tú, Entonces, por ejemplo, y al escoger un camino o el otro, porque el ejemplo que tú das se reduce a dos caminos, o así derecha es, o izquierda, o blanco o negro. la ¿El puerta uno está mal y el estrecha y otro está bien? angosta. Así es. O sea, el mismo Jesús en el Sermón del Monte enseña que hay dos puertas, la angosta y la estrecha. O sea, la angosta todos entran por ahí, pero la estrecha no. Y fíjate, hay una cosa que hay encierra, dice, muchos procurarán entrar, dice, procuren entrar, porque muchos, esfuércense por entrar, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, no cualquiera realmente entra por la puerta estrecha. Y ahora la pregunta, Jorge, ¿cuál es la buena y cuál es la mala? Por ejemplo, ahorita estamos en los dos extremos. Tú como creyente, yo como no creyente. Claramente, tú usando tu libre albedrío para escoger Dios, yo usando mi libre albedrío para no escoger Dios. Pero ¿cuál está mal? Ok, mira, yo te puedo decir, el que está mal pues es el que no cree en Dios, pero el creer en Dios Por- no depende de mí, sino depende de Dios mismo, porque Dios mismo se revela a mi vida y Él mueve mi corazón para que yo acepte su camino. ¿Y por ¿Sí qué me crees que explico? O hay sea, ciertas personas que no se da esto? Como por ejemplo yo. Como no soy el único, por eso hablo en general, hay muchas más personas. bueno, la respuesta que yo te puedo dar en mi conocimiento y en mi experiencia como creyente es que Dios no se te revela a ti o no se te ha revelado a ti, porque Él tendría que tocarte fibras de tu alma o de tu espíritu para que tú puedas decir, ah, sí hay un Dios, ah, sí creo en Dios, Y pero por como no ejemplo, haces, no sé si estoy mal. Corrígeme si es que estoy mal. Normalmente estoy con un eco. ¿Puedes solucionarle? no sé, y es que yo estoy con mi celular, y estoy en el patio. Estás en altavoz. Sí, de hecho sí, no tengo audífonos. Qué raro. Bueno, voy a ir rápido. Eh, por ejemplo, un Dios que no sea judeocristiano. ¿Estaría por mal camino las personas que creen en él? Ahora, yo te diría que no, porque cada quien tiene su Dios y su fe en ese Dios. O sea, Mi lo Dios, malo está no creer o no aceptar un Dios. sí, lo malo no es eso, porque tu Dios te enseña a vivir correctamente y tu Dios te promete algo. En este caso, como tú dices, el judío cristiano, dices, él nos promete que después de la vida tendremos vida eterna. A nadie le consta. No, porque es cuestión de fe. Y ahí es donde truena todo con el ateísmo. La cuestión de fe es lo que hace la diferencia entre un ateo y no ateo. Por supuesto, claro que sí. Una cosa es aceptar los hechos demostrables y otra cosa es justamente no. Sí, y ese Dios judío cristiano no manda a sus discípulos a que vayan y demuestren que yo existo. No, vayan y hablen de lo que yo les he enseñado. Que los guarden y que los bauticen. Entonces, Jorge, agradezco muchísimo la intervención, muy amable. no, te agradezco. Perdón por cortarte inmediatamente, es por lo que estaba con el eco nada más. Así que si me sigues escuchando, muchísimas gracias. Gracias por el aporte, gracias por la buena vibra, gracias por las palabras de inicio igualmente.
Continuamos. Buenas, buenas. Hola, esposita. Veo que sí te pasaste por este live. Yo también le amo mucho. Regrese prontico. Hola, hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy estamos hablando de libre albedrío. ¿Qué es para ti el libre albedrío? Bueno, para mí, según tengo entendido, es la capacidad de razonar, ¿no? La capacidad de discernir. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo uso del albedrío. Ya, en realidad, según el concepto como tal, es la capacidad de elegir. Pero ahí entra lo que tú dices, si voy a elegir algo, tengo que razonarlo, o si quiero elegir algo, tengo que discernirlo. Pero, aquí va el pero. Según yo no, ¿Realmente eliges lo según que yo no. quieres? Según tú, ¿no qué? No, albedrío significa, o sea, vuelvo a repetir, es la capacidad de razonar, la capacidad de discernir. O si vos decidís, y eso ya es otra cosa, el bien y el mal, eso ya es otra cosa. Pero si tú decides hacer algo que es visto como bueno, ¿no se supone que haces una elección como tal? Se escucha entrecortado, Asdrúbal. A ver, estamos teniendo un poquito de interferencia. No sé si soy yo, porque yo tengo la señal bien por acá. Bueno, vamos con alguien más. Un poquito hablando sobre el libre albedrío, la ilusión del libre albedrío. ¿El libre albedrío realmente existe? Pues veamos. Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Mateo? Bienvenido. ¿De dónde eres? Hola, de Ecuador. Ecuador, bienvenido. Cuidado, te roban el celular. ¿Ateo o no ateo? No ateo. No ateo. Estamos hablando un poquito de libre albedrío. ¿Qué es para ti el libre albedrío? El libre albedrío es la libertad que nosotros como seres humanos tenemos para elegir, para seleccionar nuestro actuar, el camino el cual donde deseamos ir con libertad, siempre y cuando teniendo conocimiento de que van a haber consecuencias y todo lleva su premio, conforme a lo que hayamos elegido, todo lleva su recompensa, por así decirlo. Ya, pero aquí hay una cuestión. No sé si estás de acuerdo conmigo. Si no lo estás, me dices, por favor. Cuando haces cosas buenas, no siempre significa que tendrás un resultado bueno. Igual, cuando haces cosas malas, no siempre significa que tendrás un resultado malo. Entonces, después de todo, la elección que tomas realmente lleva a un objetivo en común o no. Dependiendo, o sea, lo que dices tienes razón hasta cierto punto. ¿Por qué? Por ejemplo, porque yo puedo hacer cosas buenas, Dios me puede utilizar a mí como para que otra persona llegue a los caminos de Dios. Un ejemplo, Y pero por si te eso no utiliza a ti para alejarte de los caminos de Dios, te voy a poner un ejemplo. No digo que seas tú, pero me he pasado. Ok, Por ejemplo, yo me he topado con muchos creyentes que en realidad avalan que el ateísmo es el mejor camino moral, ético, de conocimiento y todo lo demás. Ojo, no puedo hablar de Dios porque lógicamente para mí Dios no existe, claro. ¿sí? Pero ha habido creyentes que no sé si en su afán de guiarme al camino de Dios han terminado al contrario, dándome muchas más razones para no creer en este Dios. Entonces, de cierta manera, asumo que puede ser un ejemplo para el caso en el cual ellos buscan hacer algo bueno,
buscan, imagínate, guiarme al camino de Dios, que se supone que es algo bueno, que es la elección entre Dios o no Dios, y al final de cuentas termina siendo no Dios. Ok, Entonces, mira, ¿qué pasa ahí? ya, ¿Qué es lo que sucede? Que hemos ponido a la religión en general la generalizo, hemos ponido a la religión como algo de que tiene que ser perfecto, tiene que ser una forma de vivir perfecta y adecuada porque nuestro Dios es perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Porque en las iglesias ahora se ve lo que es, se contradicen entre sí mismos. Por ejemplo, predican cierta cosa, predican sobre el amor, pero ellos mismos no reflejan ese mismo amor. Por eso hay personas que dicen, porque por ejemplo, yo te lo digo así, entre muchos ateos que yo conozco y suelo escuchar por curiosidad, tú eres uno de los que tienes un comportamiento un poco más amable, por así decirlo. Eh, ¿Y qué pasa? Tú siendo gracias. ateo tienes un comportamiento más amable, pero hay personas siendo que profesan ser cristianas, tienen un comportamiento arrogante y son prepotentes, orgullosas, siendo cristiana y teniendo que demostrar todo lo contrario. Pero al final de cuentas, imagínate, esa persona está siendo, es creyente, esa persona bajo el concepto, asumimos de que sabe sobre la palabra de Dios, sobre las enseñanzas de Dios, pero en uso de su libre albedrío termina haciendo cosas que a Dios no podría estarle gustando. Entonces, después de todo, el libre albedrío, ¿qué termina siendo? Una elección, porque mira, Dios se supone que sabe todo. O sea, si un creyente es buena persona, llamémoslo en una manera general, Dios lo sabe. Si es una mala persona, Dios lo sabe. Si un ateo es una buena persona, Dios lo sabe. Y si un ateo es una mala persona, Dios lo sabe. Si es que es así, después de todo, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Ok, ahí lo que pasa es lo siguiente, por ejemplo, el día, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo te hablo de lo que yo creo. Yo te puedo decir que el día que Dios venga por sus escogidos, van a haber muchas sorpresas. ¿Qué tipo de sorpresas? Por ejemplo, la persona que no era de ninguna religión, la vamos a estar viendo en el reino de los cielos que en algún momento Dios nos prometió. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasó cuando Jesucristo le estaban crucificando? Hubo dos ladrones, diga. Uno que le tentaba bajarse y el otro que suplicó misericordia por su vida, diciéndole que no se olvidara de él el día que él ve que él esté en su reino. Jesús respondiéndole, diciéndole, dice, de cierto os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que pasa ahí? Un ladrón que nunca en su vida, nunca diezmó, nunca siguió a Dios, nunca asistió a una iglesia, nunca Pero se predicó la arrepintió el palabra, último fue momento. salvo. Se arrepintió en el último momento y fue salvo. Pero mira, yo claramente tengo que no quiero arrepentirme el último momento. Y mi pregunta es la siguiente, ¿arrepentirme de qué? Porque yo no he matado, yo no he robado, yo no sé. Hay muchas cosas que yo no he hecho en son malo. Tal vez algún rato habré mentido, listo, check, pecado. No sé, algún rato, nadie es perfecto, o sea, algo malo y muchas cosas buenas de haber tratado de hacer en mi vida. Entonces me gustaría saber qué tendría que arrepentirme. Porque después de todo, si tengo la libertad de elegir de libre albedrío y Dios mismo me la da, ¿por qué luego tendría que estarme arrepintiendo de las elecciones que tomé? Y sobre todo, si estas elecciones buscan no hacer daño a nadie. Ok, ¿qué es lo que pasa ahí? Nosotros como seres humanos, desde que nacemos, nacemos con una cadena de pecado. ¿Cuál cadena de pecado? La que pasó en el huerto del Edén, la desobediencia que hubo entre Adán y Eva y Dios. ¿Por qué la Biblia nos dice que hay que arrepentirnos de nuestros pecados? Incluso la Biblia mismo nos dice, si profesamos con nuestra boca de que somos libres de pecado, ya hemos pecado en el momento que decimos que no hemos pecado, porque por naturaleza somos pecadores por el suceso que pasó en el huerto del Edén, la desobediencia entre Adán y Eva y Dios, ya venimos arrastrando esa cadena de pecado. Ahora,
Desde ese sí, o punto de sea, vista, ajá, imagínate, entonces, regresando y para concluir, el libre albedrío. O sea, después de todo, sigo las enseñanzas de Dios, ¿sí? En el caso de ser creyente. No sigo las enseñanzas de Dios, pero no soy mala persona, ojo, en el caso de ser ateo. Sigo las enseñanzas de Dios y soy mala persona. Pero después de todo, bajo la lógica de algo que en realidad es parte del dogma cristiano, es el hecho de que después de todo, todos son pecadores. Y exacto. ahí entra esta opción donde dicen arrepiéntete y todo será disculpado, porque eres un pecador por naturaleza. Pero ahí es donde hemos visto casos reales de asesinos múltiples que luego en las iglesias cuando están presos se dedican a predicar la palabra y ya son supuestamente salvos. Ok, mira, hemos confundido tal vez un poco lo que es el libre albedrío por la salvación, porque por usar nuestro libre albedrío no vamos a ser salvos tampoco. La salvación es un regalo, es la gracia de Dios en nuestra vida, es un regalo inmerecido. Gracia significa regalo inmerecido. Eso es la salvación. Por eso tal vez se te hace un poco injusto de que un ladrón, un violador, un asesino entre al reino de los cielos arrepintiéndose el último día. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Porque nuestro Señor Jesucristo hizo un sacrificio en cierto momento, hizo un sacrificio para que toda persona que creyere y se bautizare y profesare con su boca de que Jesucristo es el único Salvador, podrá ser salvo. Entonces, al momento de que nuestro Señor hizo aquel sacrificio, Él intercede al Padre ¿para qué? Para que podamos alcanzar esa misericordia, esa gracia la que nos va a llevar a ser salvo en algún momento. Por eso a veces para ciertas personas se hace un poco injusto, porque el amor de Dios es algo inentendible. Es inentendible cómo Dios a veces castiga a su hijo, pero bendice a aquella persona que no la sigue, no va a la iglesia, no se congrega ni nada por el estilo. Es un Y poco si, y no te inentendible. parece, no sé, ¿no te parece que más lógico y más entendible es saber que la probabilidad de que alguien, pues de cierta manera, con su libre albedrío, decida hacer cosas coherentes, no hacer daño a su prójimo y aún así no ser creyente, tiene más probabilidades de que le vaya bien a una persona que es creyente, sí, pero de cierta manera en su accionar, pues no es coherente, al menos con sus supuestas enseñanzas bíblicas, porque las enseñanzas bíblicas no me gustaría centrarme, pero son muy interpretativas. O sea, para unos una cosa es buena, otros estafan con la misma frase y otros lo usan en contra de la misma frase. O sea, entonces es muy interpretativa las enseñanzas bíblicas, pero voy al hecho de que, al final de cuentas, por probabilidad, si tú haces cosas coherentes, haces el bien y todo lo demás, aun cuando no seas creyente, lo más probable es que te pasen más cosas buenas en la vida. Y si haces el mal, aún siendo creyente, lo más probable es que te pasen cosas malas en la vida. Todo se reduce a la persona, más no a si Dios te va a disculpar o no te va a disculpar. Mira, ahí sucede algo. Te pongo un ejemplo de una persona que yo conozco. Esa persona cree que en la vida le va bien. ¿Por qué esa persona cree que en la vida le va bien? Porque le sobra dinero, porque tiene casa, tiene carro, o sea, se puede dar los lujos que quiera. O sea, te puedo decir, tiene una casa, pero no tiene en sí lo que es un hogar. Tendrá un carro, pero aquel carro no le podrá llevar por la dirección correcta. ¿Me explico? Podrá tener un Oye, dinero pero has escuchado cuanto quiera, pero la frase que dice, prefiero mil veces llorar en un Ferrari que llorar en un bus. O yo sea, prefiero mil veces, escúchame, yo prefiero mil veces llorar ante Dios cuando me arrodillo que llorar por la eternidad en un infierno. pero ¿te consta que existe el infierno o te consta que existe el cielo? Cualquiera de las dos. Pues es algo que nuestro Jesucristo nos prometió en algún momento, que Él iba a construir aquella ciudad para que nosotros en algún momento vivamos en paz, sin angustia, sin preocupaciones.
sin enfermedades. Sí, sí estás al tanto de que hay gente cristiana mismo, pero de otras ramificaciones del cristianismo, que consideran que el cielo y el infierno no existen, aún siendo cristianos igual. Simplemente no son cristianos, porque es aquello, o sea, es aquel suceso el cual a veces a muchos de nosotros nos inspira a seguir firmes en los caminos de Dios, el tal vez no condenar nuestra vida y sufrir por la eternidad. Es algo ilógico Sufrir pero ser por ejemplo, yo claramente y en mi libre albedrío y en mis cinco sentidos he decidido no creer en ningún Dios. Prácticamente yo no estoy siguiendo esa vida eterna ni nada por el estilo. Pero igualmente no busco hacer el mal a nadie de cierta manera. Entonces, aun cuando mis intenciones son buenas, yo prácticamente estoy del lado del infierno. No te, mira, por eso yo te lo decía en un inicio, que en el día cuando el Señor venga por sus escogidos van a haber sorpresas. Por ejemplo, que Dios me permite y me dé ese privilegio de en algún momento ganarme la salvación y quién sabe, yo te puedo encontrar allá arriba, tú siendo ateo, yo habiéndote conocido ateo en la tierra, tú vas a estar en el cielo. En Para un terminar y hipotético para caso. concluir, podría verte en el cielo. Lo aseguras como que supieras. Dijiste antes, es la promesa que tenemos. Pero de cierta manera, esa esperanza que tienes de supuestamente ver más gente en general, la que se merezca, en teoría, ¿no? La que se merezca estar ahí. O sea, a ver, ¿cómo le formulo la pregunta? Que quiero un poquito darme a entender cuál es mi punto. Mi punto es llegar a entender, yo sé que la fe te mueve a eso, y la fe es esperar justamente algo que no puede ser comprobado. Sí, sí, es entendible, ese es el concepto de fe como tal. Pero voy al hecho, a la realidad. Eh, ¿ves probable, ves factible que tú, Mateo, te encuentres algún día con Asdrúbal o lo veas en el infierno? Es lo de menos, si me ves en el infierno, me ves en el cielo mismo, pero ves lógico que algún día te encuentres con alguien que aquí nos podemos ver porque somos material, pero se supone que en ese lugar que está fuera de este tiempo y este espacio es inmaterial y sobrenatural, ¿podremos reconocernos de la misma manera? Eso lo sabremos cuando estemos allá, porque en el momento que Jesús venga por su iglesia, por el rapto, nuestro cuerpo tiene que ser transformado. ¿Por qué tiene que ser nuestro cuerpo transformado? Por lo que te decía en algún inicio, ya todos arrastramos con una cadena de pecado y con pecado no vamos a entrar a aquel lugar santo. O sea, vamos a ser transformados, pero la transformación la vamos a saber en ese mismo momento. O sea, al final de cuentas no sabemos nada, solo esperamos que ojalá suceda. No sabemos cómo nos iremos a transformar, es lo único. Pero Porque de claro, o ahí sea, sí más que sabemos. todo me llama la atención porque dices, nos podríamos reconocer. Entonces yo asumo que así como me ves, porque es la única manera que me has visto, O sea, yo si te me lo ves en la ponía en calle, un tal vez caso me reconozcas. hipotético, o sea, como un ejemplo te lo ponía, reconociéndote ahí arriba. O sea, te lo ponía así en ese aspecto, o sea, para darte a entender un poco, o sea, que aquí en la tierra yo te conocí como ateo, pero tal vez ahí arriba yo, habiéndote conocido como ateo, tal vez allá en aquel lugar, en el hipotético caso que nos podamos reconocer, yo me sorprendería y decía, wow. O sea, no me sorprendería porque yo sé que van a haber sorpresas, pero Pero tal mi vez punto es, tú ¿cómo te me sorprendes. reconocerías si después de todo el cuerpo físico material se pudre en un hueco acá o lo quemas y lo tienes en cenizas? O sea, ¿cómo asumes? Porque después todo es hipotético esto, ¿no? Entonces, ¿cómo asumes, bajo la creencia y bajo la lógica, que existiría un reconocimiento? Tal vez no conmigo, tal vez con un familiar muy cercano a ti, alguien que lógicamente la reconocerías en cualquier parte. ¿Cómo sabrías que ese alguien, ese algo, es ese alguien o ese algo cuando supuestamente estemos en el cielo? O sea, por eso, eso lo iremos a saber en aquel momento, porque Perfecto. lastimosamente no lo ha escrito, no nos ha dejado aquella ilustración en la Biblia.
y no lo sabemos, lo vamos a saber en aquel momento, en aquel preciso momento. Pero te lo ponía ¿Listo, como Mateo? ejemplo nomás. No, no, sí, por supuesto, sino que era justamente para tratar de entender el ejemplo. Agradezco muchísimo, Mateo, la intervención. Muy amables, gracias por conectarse y todo. El libre albedrío. Y del libre albedrío se ha dispersado las ideas por aquí. Suset, linda noche, bienvenida. Hola, Gracias por la Asdrúbal. paciencia. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien, muy bien. No puedo evitar sonreír ante la ingenuidad de ciertos creyentes. Te De comprendo verdad, totalmente. de verdad, la ingenuidad es demasiado grande y eso es hasta cierto punto es peligroso porque esa ingenuidad es fácil de manipular. Y si viene alguien medianamente despierto con dotes de pseudo líder, puede llevar el pensamiento de esas personas tan ingenuas a cosas realmente perversas. Yo realmente no creo que tengamos libre albedrío. Yo creo que tenemos libre discernimiento. Para mí el libre albedrío es tomar una decisión por el hambre o el hambre de querer hacer algo o por, ¿cómo diríamos la palabra? Sin pensar, tomar una decisión y ya. Siempre la gente ve dos opciones, una u otra, y no hay dos opciones, hay un abanico de opciones que el libre discernimiento nos puede hacer ver. Entonces, el libre albedrío sería como una decisión sin pensar, simplemente por impulso. Cuando tienes libre discernimiento, tienes un abanico de opciones y puedes escoger con cabeza fría qué es lo que mejor te conviene para eh, tu bien o el bien común. ¿Okay? Porque no podemos pensar nada más en nosotros, tenemos que pensar que mis acciones también repercutan de buena manera a quienes me rodean. Entonces, Exactamente. ese libre albedrío sin pensar eso de que tienes dos opciones, o es bueno o es malo, lo que es bueno para mí tal vez no lo es para ti. Exacto. Entonces, no podemos hablar de que solamente hay dos opciones. Te pongo un ejemplo. Si a mí yo voy caminando y consigo que tengo que pasar un río, ¿verdad? Entonces yo tengo te voy a poner un ejemplo de lo que es el libre albedrío, lo que llaman el libre albedrío. Tengo dos opciones, o me quedo o cruzo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a determinar esa decisión? Es el adoctrinamiento que yo vengo trayendo desde chica, lo que me han enseñado. Entonces, en ese momento crucial yo tomo una decisión, o una u otra, y ya, de acuerdo al adoctrinamiento que tengo desde pequeña. Cuando yo estoy libre de este tipo de adoctrinamiento dogmático y voy a tomar una decisión, yo puedo decir, bueno, a lo mejor me es conveniente quedarme aquí, esperar que venga alguien y me ayude, o de repente yo con mis manos pueda cruzar el río de otra forma, construir algo. Tengo una cantidad de opciones para tomar la decisión de cruzar el río. Estoy Y teniendo sobre todo una cosa en el ejemplo que tomas. Estoy muy de acuerdo contigo. Y otra cosa es analizarlo desde fuera de la creencia, porque en la creencia es circular el argumento. O sea, Dios lo sabe todo, pero nos deja hacer las cosas y supuestamente sí sabía, pero de todas maneras uno puede escoger. O sea, no, es y si lógico. escojo, de acuerdo al sesgo dogmático, si escojo y la decisión que tomo es incorrecta, ¿verdad? Entonces era porque Dios lo tenía decidido así. Entonces, si Dios lo tenía decidido así, ¿para qué me dejó escoger? Exactamente. O por supuesto, si Dios lo tenía decidido así, porque está mal. De todas maneras es el Exacto, plan de Dios. exactamente. Y eso de ser, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? Que yo por lo menos, yo me siento que no, que tengo cosas buenas, pero también tengo cosas malas como todo ser humano, pero no me considero que estoy pecando. Entonces llegan y dicen, no, que te vas a arrepentir en el último momento. ¿Arrepentirme de qué? De tomar mis propias Exactamente. decisiones con ese libre albedrío que supuestamente un Dios en el que no creo me dio.
Entonces, ¿arrepentirme de qué? Entonces, ahí está la gran pregunta. Yo por lo menos no tengo nada de que arrepentirme. ¿Que he cometido errores? Sí, sí, como todo el mundo. Y que esos Totalmente de errores acuerdo me contigo, han Suset. enseñado a que tengo que llevar un camino y no repetir para no tropezarme con la misma piedra. Sí, correctamente. Pero arrepentirme de qué pecado. Nadie nace creyendo. Nadie Exacto. nace creyendo. Nacemos libres de Nadie creencia. tiene el libre albedrío de escoger la religión que tiene. Exactamente. No las imponen. No, Sea es cual sea. impuesta. Y en el camino que digan, no, es que yo no soy católico, soy protestante o lo que quiera que sea, o por último soy hinduista o por último cualquier cosa. Bueno, eso es otra cosa, pero las primeras doctrinas como tal, las primeras enseñanzas hasta fuera de la religión, de quien realmente viene, es de otra persona. O sea, nadie De escoge nuestro, como tal. de nuestros educadores, porque yo he escuchado mucha gente, no, yo no tuve padre y no tuve madre, pero yo creo en Dios. Pero alguien te enseñó, alguien te educó, alguien te preparó para llevar la vida que llevas. Los humanos somos dependientes de nuestras madres o nuestros educadores hasta muchos años después de nuestro nacimiento. Ojalá pudiéramos tener esa libertad desde los pocos meses de vida. No, no. Somos animales dependientes. Y, e incluso no solamente dependemos físicamente, dependemos emocional y mentalmente de otros como nosotros. Totalmente. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros poder decidir y tener, o por lo menos algunos podemos diferenciar o ver claramente ese abanico de opciones que tenemos y no solamente un camino u otro, o es bueno o es malo. Totalmente de acuerdo, Ujú. sucede. Y eso más, muchos dicen, no, es que yo tengo la opción de decidir, pero en realidad muchas de las decisiones es simplemente lo que queda después de ciertas cosas. ¿A qué me refiero? Justo al inicio de la conversación ponía el ejemplo, ¿no? Te tengo un helado de vainilla y uno de chocolate, ¿cuál escoges? Tranquilamente me dirás, no, el de chocolate. Claro, pero posiblemente te gusta un helado de otro sabor, pero prácticamente entre las opciones que tenías de momento, y Ujú. este mismo ejemplo, aplíquenlo con cualquier cosa en la vida, no terminamos decidiendo lo que realmente quisiéramos hacer, sino Exacto. terminamos escogiendo una opción de la que nos queda de acuerdo a las circunstancias que estamos cruzando ese momento. Claro, Entonces, porque un libre albedrío, puede haber chocolate sin leche, chocolate con leche, chocolate amargo, chocolate, o sea, una variedad que nos obligan a no ver, que nos obligan a no ver por ese, entre comillas, libre albedrío, que nos obligan a no ver cuando tenemos el poder de discernir y poder sopesar y pensar y analizar cuál es la mejor opción, no solamente para el bien propio, como te lo dije antes, sino para el bien y para común. eso claramente no necesitamos de ningún libro Ni ningún mitológico Dios. ni de ningún dios. Estamos totalmente de acuerdo. Un beso, Asdrúbal. Siempre me encanta subir y No, conversar esos gracias breves a momentos. ti. No, me bajo rapidito porque hay una fila de gente esperando y ya vamos a ver cómo me destruyen. No, al contrario, sucede. Contigo doy fin al conversatorio. Agradezco muchísimo la paciencia, igual por quedarte esperando a que te toque y muchísimas gracias por el aporte que has dado a mi canal en esta noche. Es un placer siempre estar aquí, corazón. Un besito. Te quiero mucho. Igual para ti, una linda tarde, Cuídate. linda noche, pasa bien. Agradezco muchísimo. El tema de hoy fue el libre albedrío. Así que después se sube al resto de mis redes sociales. Si no me sigues, sígueme. ¿Dónde puedes ver mi YouTube, Twitter, Facebook y todas las redes sociales que en cada una de ellas comparto información de distinta manera? Pues éntrate al bio de la descripción de mi perfil y ahí encontrarás las distintas redes. Hay este link de libro, tengo un libro que se llama El libro negro del ateísmo, en el caso que te interese, pues está en Amazon, así que muchas gracias por la compañía, muchas gracias por sus aportes, muchas gracias por la paciencia
y nos estamos viendo en otra conversación. Una buena noche, ateos y no ateos.